estructurar bien un crédito, hacer una línea en base a las necesidades del cliente, y es donde estamos apostando, ¿no? Este sector donde las pequeñas y medianas empresas no son sujetos a créditos bancarios por el tema de facturación, por el tema de a lo mejor de algún tipo de problema en buró de crédito, por el tema del personal que tienen. Entonces, toda esta flexibilidad que nosotros podemos tener con estas empresas, con este sector, es de mucha ayuda porque en México el 95% de las pymes contribuyen al 52% del PIB, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Entonces, estos créditos que nosotros otorgamos o que nosotros estamos buscando darle a estas empresas es para financiar sus proyectos, ¿no? Que crezcan, que tengan esa rentabilidad que están buscando, que tengan ese crecimiento y sobre todo que podamos apoyar a su negocio. La finalidad de nosotros es comprometernos con el mercado mexicano, comprometernos con el sector PYME para poder crecer y para poder apoyar. Entonces, cualquier cliente que tengan digamos, de este rango, de este nicho, va a ser de mucha utilidad para poder nosotros, obviamente, apoyarlos, ¿no? Esto que a lo mejor en algún momento ustedes dieron un crédito hipotecario a una persona física, pero que a su vez es dueño de una empresa o es socio de otra empresa, les puede ayudar mucho porque les damos liquidez para la empresa, les damos oportunidad de crecer su negocio, les damos oportunidad de sanear su buró. Entonces, toda esta flexibilidad que tenemos en ciertos sentidos que el banco no tiene, que el banco no está dirigido a este sector, pues puede apoyar mucho. Entonces, migrarnos de a lo mejor en algún sentido dimos una hipoteca importante a un cliente, pues poder preguntar si es socio de una empresa, si es dueño de una empresa, si conoce a alguien que esté en una empresa, porque podemos entrar de manera muy simple y la verdad de manera muy rápida. Adelante, Luis. Gracias. Lo importante de nosotros o de la venta de créditos PYME o la estrategia que nosotros utilizamos, ¿para qué? Para que, como lo mencionaba al principio, ¿no? Ser un ganar-ganar entre ustedes, socios comerciales, los clientes finales y nosotros. La intención siempre es tener una relación a largo plazo porque eso nos da una rentabilidad para todos. A nosotros como financiera nos da esa arma para seguir colocando, nos da esa arma para seguir siendo el brazo financiero de la empresa. Y para ustedes, pues es un negocio redondo donde pueden llevarse incentivos, pueden llevarse pues, comisiones importantes referenciándonos a este tipo de clientes, ¿no? Acuérdense que un crédito PYME puede ir desde los 500,000, desde los 100,000 pesos hasta los 50 millones, por lo cual una colocación importante de este producto creo que nos ayuda a todos, ¿no? Entonces, aparte de tener una relación a largo plazo, es fundamental. Otra cosa que nosotros realizamos muy bien es tener el conocimiento profundo del cliente, entender qué está haciendo, entender las necesidades del cliente, qué crédito le vamos a otorgar, qué estructura le conviene al cliente. ¿Por qué? Porque la intención es justo esa, no apalancar al cliente en el mal sentido, sino apalancarlo en el buen sentido, para crecimiento, para desarrollo de negocios, para temas operativos, para sanear buró de crédito. Entonces, tener el profundo conocimiento del cliente nos da esa apertura para poder estructurar una línea de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿no? El valor que aportamos, cuál es nuestro valor agregado en base a nuestra competencia, cuál es nuestra forma de operar en base a la competencia, la eficiencia que nosotros tenemos de manera operativa. Entonces, ese conocimiento que nos da saber el cliente qué hace, cómo lo hace y sobre todo qué necesita, pues nos da mucha certidumbre para un largo plazo en el crédito, ¿no? Como también se los he mencionado, creo que la orientación de nosotros es un ganar-ganar. No buscamos simplemente ser rentables nosotros, sino que es una rentabilidad homogénea, ¿no? Para el socio comercial y para el cliente final. Creo que si entendemos bien el producto, actualizamos bien el speech hacia el cliente, podemos generar mucho negocio porque el mercado PYME, afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para los clientes, no es un sector a veces muy bien visto. ¿Por qué? Porque traen problemas en buró, porque no traen mucho ingreso, porque las gentes que operan son 4 o 5 personas, no tienen por esa profundidad a veces que un banco busca o que otras financieras de nuestro ramo buscan, ¿no? Esa parte creo que entender y sobre todo orientar al cliente en ese sentido le da mucha certidumbre para poder crecer y sobre todo para poder solucionar lo que tenga de inmediato, ¿no? Esa parte creo que es importante. Y lo que ya les mencionaba, la línea de crédito que le damos a cada cliente es hecha a la medida en base a las necesidades que tiene, ¿no? Un cliente puede llegar conmigo y me dice, ¿sabes qué? Busco invertir en mi negocio para comprar maquinaria. La estructura se la hacemos de acuerdo a eso, ¿no?
un cliente quiere invertir o quiere pagar temas operativos, nómina, quiere comprar stock, tener insumos, pues también hacemos una estructura en base a eso. Un cliente quiere solucionar sus temas de buró de crédito porque trae saldos vencidos, porque trae atraso, pues hacemos una estructura en base a eso, ¿no? Un cliente quiere desarrollar, quiere construir, pues también tenemos un producto dirigido a esto, a este sector. Entonces, aparte de hacer trajes a la medida para el cliente, nos ha ayudado mucho para poder simplificar la estructura del crédito y sobre todo poder apoyar al cliente, ¿no? Porque la finalidad no es en problemarlo más, sino sacarlo de lo que trae actualmente, ¿no? Adelante, Luis. Los procesos de venta consultiva para créditos PYME en el sentido de cómo poder aportar hacia ellos, creo que nos da mucho auge hacia el cliente final, ¿no? Entonces, aparte sí me gustaría que la tuvieran muy bien reforzada, muy en el inconsciente y poder transmitir ese mensaje correcto al cliente, ¿no? Es comprenderlo, entender qué está haciendo, cómo conectamos con ello, qué apertura puedo tener yo para escuchar las necesidades, saber que a lo mejor en el 2020 tuvimos tema de pandemia y entender eso es algo que muchas veces no se hace, ¿no? Entonces, oye, no, ¿sabes qué? Tuve baja de ventas porque la pandemia se me fueron todos mis clientes, mis proveedores me subieron el costo de venta, entonces me apalanqué demasiado, tuve que dejar pagar líneas, tuve que dejar de hacer ciertas cosas que hacía de manera normal o cotidiana para poder solventar mis gastos, ¿no? Usar tarjetas corporativas, sobregirarlas. Entonces, esa parte de comprensión, esa parte de conocer al cliente, esa parte de apertura, esa parte de tener esa apertura con ellos, pues nos da un cierto margen para poder calificarlos, ¿no? Y desde ese inicio, en cuanto tú entrevistas a tu cliente, en cuanto tú haces esa videollamada o ese match con tu cliente o esa solicitud de expediente, creo que ya lo podríamos calificar siempre y cuando tengamos estas variables. La comprensión sobre el cliente, qué es lo que necesita, para qué lo necesita y cómo lo va a utilizar como tal. La apertura de saber qué está haciendo en este momento, qué hizo en el pasado, qué tiene de proyección. Ese entendimiento nos ayuda mucho y sobre todo la conexión, ¿no? Una vez que nos explica qué está haciendo, una comprensión que tenemos sobre ese cliente es conectar. Ya teniendo conectada la situación, va a ser complicado que no podamos calificar. Y lo importante es que vamos a dar una respuesta certera. Es decir, si no caminamos contigo, cliente, es por esto y por esto y por esto, y si caminamos contigo, necesitamos esto y esto y esto. Entonces, esta parte, este círculo virtuoso de comprender, tener apertura, conectar y calificar, nos da mucha certidumbre a nosotros y a ustedes como socios comerciales, ¿no? Acuérdense que la parte importante de transmitir un mensaje correcto al cliente es teniendo la información adecuada y certera para lo que ellos requieren. Entonces, este círculo virtuoso nos ayuda a eso, precisamente a comprender al cliente, que el cliente se sienta en confianza y que sobre todo sabe que la respuesta que le vamos a dar, positiva o negativa, dependiendo del análisis financiero que se haga, es para calificarlo de manera rápida y tengamos más opciones, ¿no? Y lo otro, ¿no? Ya que estamos en la parte de convencerlo, de conectar, de si precalifica, pues cómo lo cerramos, cómo cerramos ese expediente, cómo lo convencemos, cómo lo confirmamos, cómo continuamos con ese proceso, creo que es muy importante. Entonces ahí es donde entra nuestro valor competitivo, ¿no? Lo que les decía, el tema de ser flexibles en buró de crédito nos da mucho auge en el mercado. El tema de tener un plazo a 10 años en una financiera no es fácil de conseguir. Actualmente nuestra competencia no tienen ese plazo, entonces también les da mucha certidumbre porque no se apalancan tanto de manera mensual y sobre todo que tienen esa posibilidad a lo mejor en 5 o 4 años ir adelantando a capital y ser más sencillo para ellos, ¿no? Confirmar qué es lo que quiere el cliente, qué línea necesita, para qué lo necesita, obviamente ya teniendo esa certeza por parte del cliente, pues hacer el cierre. Creo que con las ventajas competitivas que hoy en día ofrecemos, que más adelantito les voy a platicar específicamente de cada una,